En cuanto al patrimonio de orfebrería, el Señor dispone de 4 juegos completos de potencias en diferentes materiales, pudiendo fecharse 2 de ellas y dejando en el aire las otras 2, aunque pudiendo aproximarnos de manera tímida a la fecha de la autoría de ambas. Empecemos por las potencias labradas por Cristina Isaura en el año 1895, cuyo coste fueron de 300 reales, hechas en plata de ley, cinceladas y doradas. El taller se encontraba en la calle Génova número 16, actual Avenida de la Constitución. Los recibos fueron firmados por Antonio Rodríguez, a sazón representante de la Casa Isaura. Descriptivamente podemos mencionar como ejemplo el inventario de 1923 que dice potencias del Señor que son de plata de ley, doradas y con escudos en el centro de JHS. Las potencias, de estilo barroco, aunque enmarcado en el romanticismo decimonónico, fueron usadas para la procesión del Viernes Santo y son calados por la galleta central de donde parten los rayos argénteos. Posteriormente se labraron nuevas potencias para el Señor de las Tres Caídas en su anual procesión. Estas datan del año 1958 y son obra de Manuel Seco Velasco, orfebre con una especial vinculación a esta hermandad, pues suyas son muchas de las piezas argénteas que hoy en día han perdurado en el patrimonio procesional de la hermandad. El inventario de bienes de 1959 las describe como 3 potencias en oro de ley y palladium construidas por don Manuel Seco Velasco en el año 1958 para uso del Señor en la cofradía. El paladio es un metal precioso que suele ser mezclado con oro para dar como resultado el oro blanco. En definitiva, podemos decir que dichas potencias están hechas en oro de ley y oro blanco, cinceladas primorosamente, de estilo neobarroco con el escudo JHS, en relieve en el centro. En el remate de cada base se presentan recostados un par de angelitos sosteniendo los atributos de la pasión de Cristo, siendo los atributos de las potencias laterales la escalera y el martillo, en cuya potencia central se presenta la corona de espinas. De cada una de ellas se erigen rayos de oro blanco enconados en otros rayos de oro de ley, de mayores dimensiones, imitando los rayos divinos. Sus dimensiones son de 22 centímetros de altura y su coste fue sufragado por Pablo Ramos, Enrique Díaz Majón y la Junta de Gobierno de aquella época, coincidiendo con cada una de las 3 potencias cinceladas. En cuanto a los otros 2 juegos de potencia restantes, podemos decir que no se ha podido localizar su autoría. Sí podemos decir que en 1923, a falta del juego de potencias de Seco Velasco, ya se enumeraban 3 juegos de potencias, y descartando las de Isaura, podemos advertir que dichas potencias se corresponden a priori a los 2 juegos que hoy en día siguen siendo parte del ajuar del Señor, aunque eso no será cierto. Una de ellas se describe como potencia del Señor de metal doradas con escudo, lo que nos lleva a pensar que el escudo como escudo corporativo se infiere solamente en una de ellas, de estilo decimonónico muy parecidas a las que adquirían a finales del siglo XIX y que posiblemente sean anteriores en ejecución a las potencias de Isaura, tal vez fueran de Francisco de Paula Isaura, y que incluso la orfebre se inspirara en ellas para hacer las suyas. Se tiene constancia además que para la Semana Santa de 1880 se doraron y arreglaron las potencias de salida por un coste de 80 reales, lo que suponemos que dicha obra de metal es muy anterior a la fecha. Posteriormente las potencias se utilizaron para uso diario al ser de metal pobre, según descripción del inventario de bienes de 1947, 3 potencias de metal dorado para uso del Señor en la capilla. En 1923 se describe otro juego de potencia, que dice potencias del Señor de metal doradas con estrellas en el centro. Sabemos, por lo descrito, que dicho juego se perdería en el tiempo, pues por estrellas nada existe en el patrimonio del Señor. Sí podemos afirmar que en 1947 hay una descripción que corresponde con los juegos de potencias que nos faltan. 3 potencias de metal dorado cinceladas para uso del Señor en la capilla. Efectivamente,
Dichas potencias están detalladamente cinceladas, siendo de estilo barroco y caladas en su base, de muy buen gusto artístico, posiblemente obra de Manuel Seco Velasco, dada su correspondencia en el diseño de la época de los 40, para uso del señor en su capilla, aunque no tenemos constancia documental de ello. Siguiendo con la orfebrería, terminaremos nuestro estudio centrándonos en las llamadas cantoneras o casquetes de la cruz, que sirven para embellecer los 4 extremos de la unión de estipes y el patíbulo. En el inventario de 1923 se enumeran 2 juegos de cantoneras. La primera dice: cruz de madera tallada, pintada y dorada en parte, de tamaño grande, teniendo 4 casquetes de plata dorados. Esta cruz es la que lleva el señor en la cofradía. Los casquetes de la cruz, realizados en plata de ley dorada, son datados entre 1767 y 1777, según el modelo de un grabado de Diego San Román y Codina, de 1777, en el que se aprecian los casquetes de la cruz simplificados, pero con un inconfundible paralelismo debido a la exactitud artística del remate de los casquetes. Esto nos lleva a la conclusión de suponer que dichos objetos son los casquetes más antiguos de la Semana Santa de Sevilla, lo que hace incrementar el valor de los mismos. Se tienen noticias sobre las restauraciones de los casquetes de la cruz de salida. Para la Semana Santa de 1914 se estrena nueva cruz, tallada por Salvador Domínguez y Francisco Ruiz, con casquetes de plata restaurados y dorados. En 1996 es restaurado por Orfebrería Dopla, volviendo a ser dorados. Los casquetes son de estilo barroco rococó a base de rocallas cinceladas. En su base suben 4 brazos en rocalla, formando una nueva base que es coronada por una flor de la Pasión. Cabe mencionar que es bastante habitual ver incorrectamente cómo se le atribuyen dichas cantoneras al orfebre Manuel Seco Velasco. El otro juego de casquetes presentes en el inventario de 1923 son descritos como una cruz de madera tallada, corta para el camarín y altar novena con 3 casquetes de metal dorado. Se percibe en esta obra de orfebrería la función de ser una pieza relegada al camarín del Señor, pues se dispusieron solamente 3 casquetes labrados para la cruz y no 4. Aunque su material no sea plata, su diseño contrarresta sin lugar a duda su gran valía. Las cantoneras, de gran mérito artístico, tienen cincelados en cada lado los símbolos de la Pasión, 4 en cada pieza, a saber, el martillo y las tenazas, el inri, la escalera y la lanza de los ginos, y la jofaina en la primera, en la segunda la esponja, con el vinagre y la caña, la túnica o manto, el gallo y la mirra, por último los dados, los 3 clavos de la cruz, los látigos y la columna, y finalmente la bolsa con las 30 monedas de plata. Estos son unos casquetes llenos de simbolismo que no dejan indiferente por su labranza. Son de estilo barroco, en cuya base se yerguen 4 brazos de hojas a canto que finalizan en un pináculo. Nuestra última pieza comentada son los gemelos y pasador, hechos en oro de ley, para el Señor de las Tres Caídas. Su dibujo en el anverso es el escudo corporativo de la hermandad, con el símbolo del hijo JHS y los 3 clavos del martirio debajo. En su reverso, la cruz de Jerusalén. El pasador del cuello de la camisa tiene en ambos lados el escudo corporativo a juego con los gemelos. La pieza fue donada por Mercedes Crespo y familia, hermanos de San Isidoro. Aquí finalizamos el comentario histórico-artístico del ajuar de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, un patrimonio con muchos siglos de historia que la Hermandad siempre ha puesto en valor gracias a los procesos de restauración y conservación que siempre han llevado de forma satisfactoria. Un ingente patrimonio que han sabido
Cuidar a pesar del fatídico y ambivalente siglo XIX, con sus revoluciones anticlericales y sus desamortizaciones, con sus epidemias y fallecimientos inesperados, y con los expolios sufridos durante la Guerra Francesa. Ante todo, siempre quedará la devoción hacia el Señor caído por tercera vez, germen de todas las bienaventuranzas que esta hermandad ha vivido y que le quedan por vivir.